buenos días, hermanos. Les saludo en el amor del Señor Jesús. Es un privilegio de verdad de poder estar delante de ustedes, estar una vez más en casa. Como digo, no, esa es mi casa. Tal vez esté yendo a varias iglesias, estaré ayudando, pero esta es la casa donde yo acepté al Señor en mi vida y es aquí donde voy a volver. Amén. Así que en esta mañana te invito a que te puedas poner de pie. Vamos a iniciar este tiempo pidiendo la dirección de Dios. Que el Señor sea hablándonos a cada uno de nosotros, que no sea palabra de Maricielo, que no sea Maricielo, sino que el Señor pueda hablar. Amén. Así que ahí donde estás, cierra tus ojos. Señor Jesús, te damos las gracias, papá. Gracias, Señor, porque tú me das el privilegio de poder estar delante en esta oportunidad. Creemos, Señor, que tú tienes un plan maravilloso, Señor, para con tus hijos, para con tus pequeños, Señor, para con estos hermanos que están congregando en esta iglesia, Señor. Creemos que tu propósito para con ellos es que ellos puedan levantarse y ellos empiecen a sentir tu presencia y empiecen a testificar de lo que tú haces, papá. Gracias, Espíritu Santo, y hoy te entregamos esta palabra en tus manos. Que seas tú utilizando mis labios para poder hablar a tu pueblo, Señor. Te pedimos que tú puedas ayudarnos, Señor, a guardar tu palabra en nuestros corazones, Señor. Que no sea cualquier palabra que se lo lleve el viento, sino que tú, Espíritu Santo, puedas sobrar en cada uno de nosotros, Señor. Te entregamos este tiempo en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos damos fuertes palmas al Señor? Ahí donde estás, saluda al hermano que está a tu costado. Dile bienvenido a la casa del Señor. Ahí está, tal vez no lo han saludado. Muy bien. Ahora sí podemos tomar nuestros asientos, hermanos. Muy bien. Listo. Me encanta esta palabra que hace un momento la hermana Esther nos hablaba y era de: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Cuántos creemos esa palabra? Amén. Porque dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Y esa fue la palabra con la cual yo inicié o tomé la decisión para yo ir al ministerio. Yo le decía: Señor, yo quiero servirte, Señor, yo quiero alabarte. Y por muchas cosas grandes que Él hizo conmigo, podemos tomar asiento, hermanito. Por muchas cosas que Dios ha hecho en mi vida, el Señor me habló a través de esa palabra. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Por qué me decían? Maricielo, pero tus estudios. Maricielo, pero tu trabajo. Maricielo, pero tus papás. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Amén. Así que en este tiempo quiero que tú te puedas enfocar en lo que Dios quiere decirte. No te duermas, no te distraigas, que sea Dios hablándote. Amén. Yo recuerdo, para más o menos contarles un poco de mi experiencia en el ministerio. Estuve un tiempo diciéndole al Señor: Señor, ¿por qué no me hablas? A pesar de que ya estaba en el ministerio, decía: Señor, ¿por qué no me hablas? Le decía: yo he dejado mi casa, yo he dejado todo por servirte, sin embargo no escucho tu voz, no escucho o no siento tu presencia, le decía. Y le reclamaba al Señor, le decía: ¿por qué? Lloraba y le decía: ¿por qué, Señor? Y justo en ese momento nos invitaron a ir a una conferencia de damas. Ese día la pastora empieza a predicar, era una joven también, y yo rebelde pues estaba y decía: ¿eso dirá en la Biblia? Y me ponía a buscar. Ah, ya sí. Después, no, esto no. Y estaba así, analizando cada cosa que ella decía. Y ya, digo, una falla, 2 fallas, 3 fallas. Así, empezaba a contar. Y estaba en 9 ya. Y es ahí donde yo me di cuenta y dije: no, ¿qué está pasando? ¿No? Yo, Señor, te estoy diciendo, háblame, y estoy analizando otra cosa en vez de tu palabra. Entonces oré, le pedí perdón al Señor y dije: Señor,
No me voy a fijar en las fallas, no me voy a fijar en si se traba o no se traba, no. Yo voy a enfocarme en lo que tú quieres decirme. Y déjame decirle que cuando yo empecé a entender lo que decía la palabra de Dios, toda la prédica estuve llorando. Toda la prédica estuve llorando, porque no se trata de la persona, sino se trata de Dios. Amén. Así que en este tiempo, hoy quiero hablarles de un tema muy bonito, que me sucedió también, porque todo lo que predicamos es lo que tal vez uno ha pasado, porque no podemos predicar algo que no hemos vivido. Amén. Y es el poder de Dios en tu debilidad. Hoy quiero preguntarte, ¿cuál es tu debilidad? Quiero que te pongas a analizar en tu mente y digas, yo soy débil en esto, o ¿en qué eres débil? ¿Cuál es tu debilidad? Un hermano que me pueda levantar la mano y me diga, yo soy débil en esto, o esta es mi debilidad. ¿Cuál es tu debilidad? Amén. A ver, una persona que me pueda levantar la mano y decirme. Amén, hermano. A veces tengo miedo a algo nuevo, un proyecto, de repente que no sé cómo pueda irme y de repente tomar la decisión, pues un poco de temor, ¿no? Tener un poco de miedo. Amén. Algo nuevo. ¿Alguien más? ¿Cuál es su debilidad? Analícelo, hermano, analícelo, hermana. ¿Cuál es tu debilidad? Un valiente, una guerrera, a ver que levante la mano y me diga. Amén, hermana. Amén. Miedo al fracaso, ¿verdad? A veces pensamos, o en mi pensamiento en algún momento, y a veces pensamos que la debilidad es tal vez no tener fuerzas, ¿no? Hay una persona grande, una persona que puede cargar y otra persona que no puede. A veces pensamos que la debilidad solamente es eso, pero no solamente es eso. Tu debilidad, hay debilidad espiritual, económica, nuestras imperfecciones, nuestra debilidad, nuestros defectos y emocionales. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la debilidad no solamente encontramos en una persona que tal vez no tiene fuerza, sino que la debilidad lo encontramos en lo económico. Tal vez me dirás, hermana, me está yendo mal en mi trabajo, o no tengo economía. Esa es una debilidad. Así como también tenemos fortalezas en nuestra vida, también tenemos debilidades, ¿verdad? Tal vez, hermana, estoy con una enfermedad, o emocionales, tal vez estoy en depresión, estoy triste, un familiar ha fallecido, o alguna debilidad tal vez que tenemos, puede decir, hermana, yo no puedo enseñar, yo no puedo hacer esto, yo no puedo hacer lo otro. Esas son las debilidades, cosas que no podemos hacer y cosas que, como decía la hermana, tenemos temor al fracaso, o algo nuevo, como dijo el hermano. ¿Se dan cuenta que no todos queremos que sepan nuestras debilidades? Porque si no, todos levantaríamos la mano y diríamos, yo soy débil en esto, yo soy débil en lo otro, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué no nos levantamos y decimos, yo soy débil en esto? Por temor. Nos da vergüenza, ¿verdad? No, ¿cómo la hermana va a saber mi debilidad? No, yo soy fuerte, ¿verdad? Yo soy fuerte. O a veces decimos, no. O incluso cuando nos preguntan, ¿cómo estás? ¿Cómo están, hermanos? Bien, ¿verdad? Bendecidos, prosperados, en victoria. ¿Pero realmente están bien? ¿O están mal? O tal vez ha pasado una situación en su casa, tal vez ha pasado, no sé, ha fallecido un familiar, le está yendo mal. Sin embargo, decimos, bien, hermana, estoy bien. Pero no. Igual, en las redes sociales, un hermano te escribe, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué haces? Esto, el otro. Es la clásica de siempre, ¿verdad? Es una máscara que nosotros ponemos en nuestra vida. No queremos que nadie sepa. Entonces, ¿podemos comprender cuál es nuestra debilidad, hermanos? Nuestras debilidades, las pruebas que usted está pasando en este tiempo, esas son las debilidades. Sin embargo,
en esas debilidades vamos a poder entender que el poder de Dios se va a manifestar. Pero antes de eso, quiero preguntarte, ¿qué haces con tus debilidades? ¿Qué es lo que tú haces con eso? Las ocultamos, las excusamos. Y ¿saben? Eso trae una consecuencia. Y esa consecuencia es limitar o impedir que Dios muestre su poder en nosotros. ¿Por qué, hermana? Porque siempre nosotros decimos, soy fuerte. En alguna oportunidad me dijeron, ¿quieres ayuda? No, gracias, yo puedo. Sin embargo, yo necesitaba ayuda. Pero dije no, por temor a que piensen, oye, ella no puede, ¿no? Entonces, a veces lo ocultamos, y la mayoría de personas lo ocultamos, adolescentes, niños, ancianos, adultos. Decimos, yo voy a poder salir de esto. Es que no se trata de ti, es que no son con tus fuerzas, sino con las fuerzas de Dios. E incluso también nosotros ocultamos nuestras debilidades delante de la presencia de Dios, ¿verdad? Y decimos, Señor, solamente oramos por las personas y a veces le decimos, Señor, yo soy débil en esto. Le decimos, Señor, yo no puedo con esto. ¿Le pedimos ayuda al Señor? ¿O solamente decimos, Señor, haz esto? ¿Verdad? Entonces, ocultamos delante de las personas e incluso delante de la presencia de Dios. ¿Y cuál es la consecuencia? Impedir que Dios muestre su poder en nosotros. Así que ahí donde estás, ¿cuántos hemos traído nuestra Biblia? Amén. Otro celular nomás, ¿verdad? Pero siempre es bueno que tengamos nuestra Biblia. Amén. Entonces, ahí donde estás, vamos a abrir en Éxodo. En Éxodo capítulo 2. Éxodo capítulo 2. Rápidamente buscamos. Hermano, está en el antiguo, no en el nuevo. En Éxodo 2, del 11 al 12. Amén. Ustedes me van a ayudar a identificar una debilidad de este personaje. ¿Cuántos conocemos a Moisés? Amén. Es un personaje muy conocido. Y el día de hoy vamos a analizar sus debilidades. Amén. En Éxodo 2, del 11 al 12. Vamos a ponernos de pie, hermanos, en reverencia a la palabra de Dios. Del 11 al 12. Amén. El 11 los hombres y el 12 las mujeres. Amén. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hombres. Entonces miró a todas partes y viendo de que no parecía nadie, mató a ningún porque él era. Amén. Podemos tomar nuestros asientos. Amén. Tenemos que leerlo fuerte, hermanos, que se entienda, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿cuántos conocemos a Moisés? Sabemos que Moisés, y en ese tiempo el rey de Egipto había mandado a matar a todos los bebés varones, ¿verdad? Y conocemos la historia de que Jocabed, su mamá, lo dejó en un cestito en el río Nilo, ¿verdad? Dios tenía un plan preparado para Moisés. Conocemos de que él fue un príncipe. Sin embargo, él llega en un punto de su vida a enterarse de que él no era egipcio, sino que él era hebreo. Y dice la palabra de Dios, y lo acaban de leer. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas. ¿Y cuáles eran sus duras tareas? Eran trabajar, eran construir esas estatuas enormes. Entonces, vemos que tal vez se refiere a las duras tareas a que ellos no descansaban, a que ellos tenían sed, pero no les daban de tomar o de beber agua. Entonces ellos sufrían, sus hermanos sufrían.
Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió a la arena. ¿Cuál es nuestra reacción cuando vemos que una persona agrede a uno de nuestros familiares? Decimos, no, ¿cómo puedes estar haciendo? Incluso nos ponemos delante y nos enfrentamos, ¿verdad? A veces decimos, no, ¿cómo puede estar hablando a mi hijo de esa manera? Hacemos un problemón, ¿verdad? Gritamos, nos peleamos. ¿Por qué? Porque es un ser querido. Imagínense cómo se sintió Moisés viendo a sus hermanos siendo tratados de esa manera, ¿verdad? Sin embargo, la palabra de Dios habla que él mató al egipcio y lo escondió en la arena. A veces, y ahí podemos notar una debilidad. A ver, ¿alguien que me pueda decir qué debilidad tenía Moisés? Y esa debilidad era el temperamento. ¿Por qué? Porque él no pensó en lo que él iba a hacer, sino que actuó nada más y mató al egipcio. Sin embargo, nosotros en algunas oportunidades actuamos de esa manera y a veces las consecuencias no son buenas, sino son malas. ¿Por qué? Porque Moisés en ese tiempo tuvo que escapar de Egipto para que no lo mataran a él. Ustedes se ponen a pensar, ¿qué es lo que hubiera pasado si Moisés no hubiera matado al egipcio? Las cosas hubieran sido diferentes, ¿verdad? Él hubiera visto la manera para que pueda ayudar a su familia. Sin embargo, por una mala decisión y por actuar así con ese temperamento, tuvo que matar al egipcio y tuvo que huir. Entonces, notamos una debilidad de Moisés. ¿Y cuál es la debilidad? El temperamento. ¿Cuántos nos sentimos identificados? Amén. Ahora vamos a Éxodo 4, del 10 al 11. Amén. Una vez más nos ponemos de pie del 10 al 11. Primero ahora las mujeres y después los varones. Fuerte, hermanas, ¿ya? La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces dijo: los varones. Amén. Puedes tomar tu asiento. Y ahí vemos fácilmente otra debilidad de Moisés. ¿Alguien que me pueda decir? ¿Cómo? No sabía expresarse bien. Era tardo para hablar. ¿Se imaginan? Tartamudeaba. Entonces, él le decía: Señor, yo no puedo, ¿no? Porque él identificaba su debilidad. Está bien. Entonces podemos identificar una debilidad de Moisés. Y era que no se podía expresar bien, como dice el hermano. Pero pasó algo más. Claro, él le dijo al Señor: Señor, mi debilidad es esto. Pero el Señor le dice algo. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿Quién dio la boca al hombre, hermanos? Dios. ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? Dios. ¿No soy yo Jehová?, le dice. Moisés le dice: Señor, yo no puedo hablar. Pero ¿cuál es su respuesta de Dios? Es que Él le ha dado esa boca para que hablase. Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Qué bonito, ¿no? Que el Señor le diga: gracias por decirme tu debilidad, y por ese motivo yo voy a utilizar tu debilidad para que puedas hablar delante de Faraón. Qué bonito, de verdad. Pero pasa algo. Y él le dijo: ay, Señor, envíate, ruego, por medio del que debes enviar. Entonces podemos ver de que Moisés, a pesar de que el Señor le había dicho: yo voy a hablar por tu boca, dijo: ay, Señor, manda a otra persona en vez de mí. Entonces Jehová se enojó, con justa razón, creo yo, si le está diciendo que va a hablar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón levita y que él habla bien?
y he aquí que Él saldrá a recibirte y a verte se alegrará en su corazón. Está bien, Él reconoció su debilidad, pero el Señor le dijo, yo voy a hablar a través de tu boca, pero Él dijo, no, Señor, manda a otra persona en vez de mí. Y ahí vemos otra debilidad, que Él dudó y no creyó. ¿Qué hubiera pasado si Él hubiera permitido de que el Señor hablara a través de Él? Pues el poder de Dios se iba a manifestar, ¿o no? Una persona que tal vez no puede expresarse bien, una persona que no puede, sin embargo, cuando Dios habla a través de Él, podemos ver su poder aún mayor, ¿verdad? Entonces, imagínate, Moisés llegando a la ciudad de Egipto y conociendo el rey a Moisés porque vivía en el mismo palacio y lo ve hablando bien. Y él se sorprendería porque a través de eso ve el poder de Dios. Entonces, podemos ver de alguna otra forma que Moisés limitó el poder de Dios, ¿verdad? Limitó el poder de Dios. Y de esa misma manera nosotros limitamos el poder de Dios. El Señor nos dice, yo voy a hablar a través de tu boca. Ve y anda, yo voy a estar contigo. Sin embargo, a veces decimos, ¿será, Señor? ¿De verdad? Por si acaso, mejor manda a otra persona. Estás dudando de lo que Dios quiere contigo. Estás dudando o estás impidiendo que el Señor haga algo en tu vida. Amén. Entonces podemos comprender cuáles son nuestras debilidades, ¿verdad? Las debilidades, y eso son pocas, ¿eh? Porque si nos ponemos a analizar toda la Biblia vamos a encontrar un montón de debilidades. Entonces podemos ver a Moisés, su debilidad era el temperamento, él no sabía hablar y el que dudó de Dios y no creyó. De esa misma manera también podemos encontrar a David. David era un pastor de ovejas, era el menor de sus hermanos y nadie lo tomaba en serio, ¿verdad? David era una persona que tal vez era una persona humilde y dice que cuando Samuel llamó a los hermanos de David, o cuando su papá les llamó para que se presentaran y para que puedan ser ungidos como reyes, a David no lo llamaron. Entonces, hasta su mismo papá dudó de lo que Dios podía hacer con David. David traía la comida a sus hermanos. ¿Cuál es la causa por la cual la Biblia nos habla de David en ese tiempo? Fue porque David traía la comida a sus hermanos que eran guerreros, a sus hermanos que entrenaban y que en ese tiempo hablaba la palabra de Dios que estaba Goliat, un gigante, que estaba en contra del pueblo de Dios. Entonces, el papá de David no tenía esperanza. Entonces David, las personas dudaban de él, su papá dudaba de él. Entonces, como el día de ayer hablamos de que David en esa corta edad tenía un corazón o le agradaba a Dios con todo lo que él hacía. Sin embargo, hablábamos el día de ayer también que él cometió un pecado. ¿Y cuál era ese pecado? Adulterio, David y Betsabé. Y no solamente eso, ayer identificamos de que él mató a Urías, que era esposo de Betsabé, ¿verdad? Entonces conocemos que él conocía las leyes, conocía el mandato, conocía todo. Sin embargo, él pecó. Y eso es una debilidad, ¿verdad? Porque a veces nosotros decimos, Señor, yo soy fuerte, yo esto, que el otro, pero tenemos una debilidad, un pecado que es nuestra debilidad. No sé, mentir, robar, ser viciosos en algo, o el salir a comprar ropa, no sé. ¿Cuál es tu debilidad? Reconoce tu debilidad. De esa misma manera, David con el adulterio no solamente se quedó ahí. La palabra de Dios menciona que él se arrepintió, ¿verdad? Y eso lo llevó a tener un corazón conforme al corazón de Dios. Podemos ver que en nuestra debilidad podemos ver el poder de Dios. Y ese poder podemos obtener un corazón que le agrada a Dios por medio de un reconocimiento y de un arrepentimiento. Dios ve el corazón.
no lo que el mundo ve. Dios usa lo débil y ahí se manifiesta su poder. ¿Cuántos creemos eso, hermanos? Déjame decirte que si tú en ese tiempo estás preguntando, te dices, Señor, ¿por qué a mí? Señor, ¿por qué a mí todo me va mal? Señor, ¿por qué todos me odian? ¿Por qué nadie cree en mí? ¿Por qué todos creen que yo no puedo? O hermana, me dirás, me está yendo mal en el trabajo, hermana. Mi familia está yendo mal. Mi esposo no está en casa. O estamos a punto de separarnos. ¿Cuál es tu debilidad? Reconoce tu debilidad. No me lo digas, tal vez porque como decía, ¿no? Lo excusamos, lo escondemos. Y creemos que esa consecuencia es limitar el poder de Dios. Yo no sé por qué situación puedas estar pasando, hermanos, pero déjame decirte que en medio de tu debilidad, el Señor va a mostrar su poder. Amén. Cuando decimos, hermana, yo no tengo economía, tal vez en ese momento no tienes economía, pero si tú reconoces y le dices, Señor, no tengo economía, pero yo te entrego esto porque tú eres el dueño del oro, tú eres el dueño de la plata. Reconocemos y decimos, Señor, esta es mi debilidad, yo te lo entrego, pero por medio de eso, Señor, tú vas a mostrar tu poder, porque vas a poder testificar a las personas, el Señor ha provisto, el Señor ha dado, ha sido Dios. ¿Sabes por qué limitamos el poder de Dios? ¿O por qué se dice que la consecuencia es impedir el poder de Dios? Porque a veces nosotros creemos que somos fuertes, porque a veces pensamos que lo vamos a poder todos solos, ¿verdad? Sin embargo, no, es que no son con tus fuerzas, es con las fuerzas de Dios. Yo recuerdo que en algún momento yo le dije al Señor, Señor, yo quiero que me mandes a un lugar donde no conozca a nadie. Para mi zona este año, le decía, yo quiero que me mandes a un lugar donde no conozco a nadie. ¿Por qué? Porque si no las personas me van a decir, estás haciendo esto mal, esto, el otro. No, yo quiero demostrar que yo puedo. Así le dije, esa fue mi oración. Recuerdo que en una escuela de guerreros, cuando estuvimos en la administración, un pastor se me acerca y me dice, el Señor dice que no son con tus fuerzas, que tú no vas a caminar sola, que tú vas a estar acompañada de personas que yo voy a mandar para que te ayuden. Cuando yo le decía, Señor, pero quiero estar sola, y el Señor me dice, yo te voy a mandar a personas que te ayuden. ¿Por qué? Porque no es con mis fuerzas, no es con mi capacidad, no es con lo que yo he estudiado, es con las fuerzas de Dios. Y si el Señor me manda a las personas es porque necesita un mejor trabajo desempeñado para los niños, para los adolescentes, para los hermanos. Es que no es mi obra, sino es la obra de Dios. Amén. Entonces, yo no sé tal vez cuál es tu debilidad, cuál es lo que tanto tú ocultas. Tal vez lo ocultarás a las personas, pero no se lo ocultes a Dios. No se lo ocultes a Dios, porque el Señor es quien va a transformar esa debilidad en algo mayor. Pensamos que nuestras debilidades a veces son cosas malas, son cosas que tal vez nos hunden, son cosas que tal vez, no sé, soy malo en esto y ya. No. Hoy en esta mañana quiero decirte que tus debilidades es la puerta para ver el poder de Dios. Así que tus debilidades, si el día de hoy has tenido ese pensamiento de que mis debilidades son lo peor, que lo otro, que es todo lo que va mal o es el enemigo, no. ¿Sabías que la vida es una prueba? Recuerdo que cuando leía Vida con propósito en la escuela, es un libro, y decía que la vida es una prueba. ¿Por qué? Porque tú no estás en esta tierra porque es tu hogar, tú no vives aquí. Tal vez tendrás tu casa, pero esto es nuestro hogar. Dice la palabra de Dios que nosotros somos peregrinos, que somos personas que solamente estamos de ida, pero nuestro lugar, ¿dónde es? Es en el reino de los cielos. A veces existen palabras que dicen, o cristianos que dicen, cuando tú aceptas al Señor a tu vida, todo es color de rosas, todo te va a ir bien, tu hermano va a ser sanado, tu mamá va a ser levantada, va a ser todo bonito. Pero ustedes pueden decir, ¿es cierto? No, ¿verdad? Y creemos que aún las cosas se vuelven peor aún. El enemigo está aún más, la tentación está más cerca. Y todas las cosas se vuelven peores. Entonces, es que no es que Dios sea malo, sino que este no es tu hogar. Sino que esas pruebas son el motivo para que tú demuestres a Dios cuánto tú lo amas.
Ese es el momento donde el Señor te dice, es momento de que tú me demuestres cuánto tú me amas. Amén. Entonces, si tú estás pasando una prueba, no te decaigas, no te pongas a llorar, levántate. ¿Por qué? Porque ese es el momento donde tú le vas a decir al Señor, Señor, me levanto por ti, porque yo sé que no es con mis fuerzas, sino con tus fuerzas. Si todo me está yendo mal, es porque tú tienes algo grande, y de eso vas a hacer ver el poder de Dios, el poder tuyo, Señor. Entonces, si hasta el día de hoy has pensado que tus debilidades son lo peor, no. Déjame decirte que el Señor tiene algo mayor preparado para ti. Pero tienes que reconocer, tienes que pedir ayuda a Dios. No lo ocultes, no digas, soy fuerte, no. No lo vas a lograr, te van a ir las cosas aún mal. Pero si tú reconoces al Todopoderoso, al Dueño de la vida, es donde vas a ver el poder de Dios. Amén. Dale fuertes palmas al Señor. Amén. A veces pensamos que porque somos débiles en algo, o no soy bueno, tal vez, no sé, en enseñar, en cantar, en hacer algo, a veces pensamos que Dios no nos podría usar. Decimos, Señor, yo no sirvo para nada, no sé hacer esto, no sé hacer el otro, ¿cómo yo te voy a servir, Señor? Decimos eso. Pensamos que Dios utiliza a personas que tal vez solamente saben, conocen, a personas que tienen experiencia, pero no. Sus discípulos eran personas que estudiaban, personas que eran reyes. ¿Sus discípulos? No, ¿verdad? Eran personas humildes, eran personas que tal vez no tenían estudio, eran personas que tal vez no eran buenos en lo otro, ni en hablar. Pero Dios ve el corazón. Dios ve lo que tú realmente deseas para con Él. Entonces no te pongas a pensar de que, oh Señor, yo no creo que tú me puedas utilizar porque yo no soy bueno en esto. No, quítate ese pensamiento de tu cabeza. Si Dios usara solo las personas perfectas, nadie sería hecho, porque nadie es perfecto. El único perfecto es Dios. Y nosotros como personas imperfectas tenemos que estar delante de Dios. ¿Por qué? Porque Él nos va a ir perfeccionando. Él va a ir perfeccionando, nos va a ir moldeando. Cuando piensas en tus limitaciones, a veces llegamos a pensar que Dios nunca podría utilizarnos, como les comentaba. Pero cuando reconocemos nuestras debilidades, le estamos dando la puerta a Dios para que Él entre en nuestra vida y nos transforme. Amén. Porque de esa manera nosotros somos transformados por Dios. Porque de esa manera no nos quedamos en el hecho de, Señor, yo puedo todo sola. ¿Verdad? Entonces, entendiendo eso, vamos a abrir nuestra Biblia. Pero antes de eso, ¿por qué es importante la debilidad en el ministerio? ¿Se han puesto a pensar? En tu ministerio, tú has aceptado al Señor, por ende tú tienes un ministerio. ¿Por qué será importante? Hermana Maricielo, usted está mal. ¿Cómo va a ser importante? Es importante porque Dios va a moldear nuestra vida. Dile a la persona de tu costado, Dios va a moldear tu vida. Amén. Dios moldea tu vida. En medio de tu debilidad, Dios moldea tu vida. Dios nos hace más humildes. Dile a la persona de tu costado, Dios nos hace más humildes. Porque no es por obra, para que nadie se gloríe. Amén. Entonces, ¿por qué es importante? Dios nos moldea y Dios nos hace humildes. Él no permite que nos vanagloriemos. Él no permite que tal vez digamos es por mi fuerza. No, sino es con la fuerza de Dios. También nos hace entender de que nosotros no somos perfectos. Dile a la persona que está a tu costado, no eres perfecta. Si tal vez has pensado que con tus estudios, si tal vez has pensado que con tu conocimiento, yo estudio todos los días la palabra, yo sé esto, no, es que no es con tu conocimiento, es con el conocimiento de Dios. Él nos hace entender de que no somos perfectos. Y también, ¿cuál es otro punto más? Qué importante la debilidad en el ministerio, es que entendemos que las fuerzas no son nuestras, sino que las fuerzas vienen ¿de quién? De Dios. Entonces, ¿por qué dice la palabra? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
¿Por qué? Porque el autor y la persona que habla esto cree de que no es con sus fuerzas, sino que es las fuerzas del Señor. Así que ahí donde estás, vamos a abrir nuestra Biblia en 2 de Corintios 12. 2 de Corintios, capítulo 12. Uy, Señor. Amén. 12 del 1 al 10. Amén. Así que nos vamos a poner de pie en reverencia a la palabra y vamos a leer fuerte y alternadamente. Yo voy a leer el primero, ustedes el segundo y así sucesivamente, del 1 al 10. Amén. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, si Dios lo sabe. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Y me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Dios. Todos juntos lo leemos. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, ¿qué dice? Entonces soy fuerte. Amén. Toma tu asiento. ¿Cuántos conocemos a Pablo? Amén. Conocemos que Pablo era una persona o un perseguidor de cristianos, ¿verdad? Era una persona que mataba a los cristianos. Pero también la palabra de Dios, o sabemos que Pablo era una persona que tenía, por decirlo así, estudiaba varias carreras que en este tiempo se podría decir. Pablo tenía conocimiento y estaba capacitado de enseñar a tantos judíos y gentiles. Pero habla la palabra del Señor que hubo un suceso en la cual él se convirtió al Evangelio. Rumbo a Damasco y rumbo a querer matar a un cristiano, él tuvo un encuentro con el Señor y él se convirtió en un cristiano. Y empezó a ver en ese momento el poder de Dios. Aquí la palabra de Dios nos habla acerca del aguijón de la carne. Dice, mi jactancia no servirá de nada, sin embargo debo seguir adelante. Acá habla de una persona que llegó al tercer cielo, ¿verdad? Una persona que llegó al tercer cielo y vio tantas cosas maravillosas e incluso cosas que a nadie puede ser revelado. Pero él lo habla en tercera persona, ¿verdad? Pero él era la persona que había sido llevada al tercer cielo. Ahí él lo habla en tercera persona, pero vamos a ir analizando por qué. Entonces dice, a mi pesar contaré acerca de visiones y revelaciones que provienen del Señor. Hace 14 años fui llevado hasta el tercer cielo. Si fue en mi cuerpo o fuera de mi cuerpo no lo sé, solo Dios lo sabe. Es cierto, solo Dios sabe si estaba yo en mi cuerpo o fuera del cuerpo. Pero sí sé que fui llevado al paraíso y oí cosas tan increíbles. Entonces, aquí la palabra del Señor nos habla que Él en su momento, o tú te pones a pensar, de una persona que va al tercer cielo, que oye cosas maravillosas, esa persona estaría, wow, ¿no? Diría a las personas, oye, el Señor me ha dicho esto, oye, el Señor me ha dicho esto, el otro.
Y la persona se jactaría, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ha ido al tercer cielo o ha escuchado cosas maravillosas de parte de Dios. Algo que nadie puede hacer. Sin embargo, dice la palabra de Dios que el Señor le dio un aguijón. Y lo podemos interpretar o podemos decirlo de esa manera, que un aguijón representa a la idea de dolor, de dificultad, sufrimiento, debilidades físicas. Hasta el día de hoy no se ha podido ver cuál específicamente es el aguijón, pero lo vamos a ver de esta manera. ¿Ustedes se imaginan que al momento de que Pablo quisiera jactarse o pueda decir, oye hermanos, yo he ido al cielo, venga una persona y la bofeté? ¿Se imaginan? Era algo que no le permitía a Pablo jactarse o gloriarse de lo que ha pasado. Entonces, sin embargo, la palabra de Dios habla de que Pablo le pide al Señor, sácame ese aguijón, sácame eso, no quiero tenerlo, ¿no? Sin embargo, el Señor no le hizo caso. ¿Por qué? Porque él sabía de que si él quitara eso, él iba a jactarse, él iba a ser orgulloso y él iba a decir a las personas todo ello. Sin embargo, el Señor no le hizo caso. Pero dice en el versículo 9 que él le alegra presumir sus debilidades. Porque en medio de su debilidad, porque su debilidad era eso tal vez. En medio de su debilidad, podemos identificar que su debilidad tal vez en ese momento es el hecho de que él pueda decir a las personas, oye, he ido al cielo, he pasado esto. Él era una persona que estudiaba, era una persona que tal vez tenía conocimiento. Sin embargo, el Señor no le permite ponerse delante de las personas y decir, yo soy mayor que tú, porque yo he pasado esto, el otro. No, el Señor pone esa dificultad en su camino para que él no pueda llegar a ser. Entonces, de esa misma manera, ¿te imaginas? En su debilidad, en su dolor, Dios iba a mostrar su poder. Porque no era que Pablo ha ido, sino que Dios lo ha llevado. Entonces, de esa misma manera podemos ver el poder de Dios en su vida. Y la palabra de Dios nos habla que si pones a tu debilidad como excusa, Dios no va a poder hacer nada grande en tu vida. Lo que te hace fuerte es reconocer que eres débil. Lo que te hace fuerte es reconocer a Dios, de decir, Señor, yo soy débil en esto, yo soy débil en lo otro, pero yo necesito que tú muestres su poder. E incluso, como dice, Dios manda esa dificultad a Pablo, y eso sí podemos verlo en nuestra vida. Nos manda pruebas o tal vez situaciones en la cual nosotros decimos, saca, Señor, quita eso, por favor. Si yo te sirvo, si yo hago esto, el otro. Le decimos, incluso renegamos con Dios, ¿verdad? Pero es en esos momentos donde tú tienes que decirle, Señor, gracias. Es difícil, sí. Vas a llorar, sí. Vas a sufrir, sí. Pero Pablo habla en esto, la palabra de Dios habla en el 12, en persecuciones. Él era una persona que así como perseguía a los cristianos, cuando él se convirtió en cristiano lo perseguían también. Entonces, por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque soy débil, entonces soy fuerte. Pablo era una persona que también sufría. Era una persona que también, así como perseguía a los cristianos, él fue perseguido también. E incluso él iba a morir por causa de Cristo. Entonces, de esa manera podemos ver que no solamente es el hecho de pasar nuestra prueba, sino que lo hagamos por amor a ¿quién? Por amor a Dios. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. ¿Cuánto nos gozamos en nuestras debilidades? A veces decimos amén, pero realmente renegamos de nuestras debilidades, ¿verdad? Pero hoy les está hablando el Señor y dice, no, tus debilidades no es algo que tal vez te van a hacer decaer. Tus debilidades yo lo voy a utilizar para algo mayor, para algo grande, para yo mostrar mi poder. Amén. Entonces, él pide al Señor que le quite eso. Él le alegra presumir sus debilidades. Y Dios no permite eso. Entonces, podemos identificar en esa situación de Pablo, de que él en su debilidad le decía, Señor, quítame eso, quítame eso. Sin embargo, el Señor le dio eso
para que él no se pudiera jactar. Pero hay una palabra que dice: por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque cuando él era débil, entonces él iba a ser fuerte. Y aquí dice: respecto a lo cual 3 veces te he rogado, Señor, que lo quites de mí. 3 veces le ha rogado al Señor. Y me ha dicho, ¿qué dice? En el versículo 9, si lo podemos poner en la pantalla, listo. Lo vamos a leer todos juntos. Dice: y me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Dios. Y eso es lo que te dice el Señor. Tal vez estás sufriendo, tal vez estás angustiado, tal vez estás triste. Y solamente el Señor te dice: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pero a veces pasa que en las debilidades a veces es, o podemos decir: hermana, estoy trabajando, hermana, no tengo tiempo. A veces nuestras debilidades es eso. Nuestras debilidades tal vez es el sueño. Sin embargo, lo excusamos y a veces decimos: hermana, estuve trabajando y no puedo venir a la iglesia. Pastor, no puedo, por esto, por el otro. Sin embargo, de esa manera podemos limitar el poder de Dios en nuestra vida, porque tal vez el Señor quiera hablarte en este tiempo. Sin embargo, si tú te distraes, si no tomas atención, estás limitando el poder de Dios. Entonces podemos verlo de diferentes formas. El Señor quiere hablarte, el Señor quiere decirte tantas cosas, pero si no dispones tu corazón, limitas el poder de Dios. Si tal vez estás durmiéndote y no le dices: Señor, no quiero, yo quiero escuchar tu palabra. Si no te esfuerzas, no vas a poder. No vas a poder. Entonces depende de ti. No importa la persona que esté delante, no importa, porque el pastor puede predicar, yo puedo predicar, muchas personas podemos hablar, pero a veces echamos la culpa o decimos: no, esa persona no sabe, esa persona esa. Sin embargo, el Señor quiere hablarte, el Señor quiere decirte algo, pero si tú no tomas en cuenta lo que el Señor quiere decirte, no va a pasar nada, no vas a sentir nada. Y a veces pasa que estamos orando, vemos a una persona que siente la presencia de Dios realmente, solamente nos quedamos mirando. ¿Y te vas a quedar en eso nada más? ¿Te vas a quedar mirando nada más lo que pasa? ¿O tienes que ser esa persona que siente la presencia de Dios? Ayer hablaba con los chicos y hablaba y decía esta palabra que me encanta y que llegué a comprender en Última Cosecha, esta palabra que dice: y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor, no para los hombres. No para los hombres, porque de Él recibiremos recompensa de la herencia, porque a Cristo Señor servís. Entonces, todo lo que tú hagas, hazlo de corazón como para el Señor. En tus debilidades, adora al Señor. En tus debilidades, reconoce y dile: Señor, yo no puedo con esto, pero yo sé que voy a poder contigo. Entonces, ¿tus debilidades es algo malo? Tus debilidades es una puerta al poder de Dios en ti. Entonces, deja de renegar de tus debilidades, porque cuando tú eres débil, eres más fuerte. Porque cuando tú te sientas mal, el Señor te dice: bástate de mi gracia, porque mi poder se va a perfeccionar en tu debilidad. Mi poder se va a perfeccionar en tu debilidad. Y a veces decimos: está bien, voy a ser humilde, está bien, no voy a decir nada. Pero también la humildad o el decir está bien no es negar a tus fuerzas o ponerte por debajo de otros, no. Tus debilidades sí, son hechas para que el Señor muestre su poder, pero no es para que tú te pongas debajo de otros tampoco. Mientras más sincero seas, más gracia de Dios vas a recibir. Y da gracias a Dios por tus debilidades. Él se va a glorificar en medio de todo eso. Entonces, ¿cuántos sabemos qué es el adorar? ¿El adorar es solamente cantar? ¿El adorar solamente es orar? No solamente es eso. Como dice, todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor. ¿Dice algunas cosas o dice todo?
todo. Yo recuerdo que en la casa de José me dijeron desde que yo llegué, todo lo que tú hagas, hazlo de corazón como para el Señor, hasta en tu limpieza, hasta cuando limpias tu baño. Todo lo que tú hagas, todo. Porque algunas veces lo hacemos de mala gana. Uy, me toca limpiar la iglesia. Ay, bueno, ¿qué puedo hacer? Barro nomás rapidito, ya está, ya. No. Tal vez nadie te ve, pero Dios te ve. Así como David planificó tantas cosas para matar a Urías y tal vez las personas no veían, había un Dios que lo veía. Había un Dios que le dijo, yo te he dado tantas cosas, pero ¿por qué no cumpliste mi mandato? ¿Por qué? Y te daría un poco más aún. Sin embargo, por medio de eso hay una consecuencia también. Entonces, ¿qué quiere decirte el Señor? Si tú quieres tener un corazón que le agrade, si tú quieres que el Señor muestre poder en tus debilidades, tienes que reconocer y no impidas y no hagas como Moisés. Moisés reconoció sus debilidades, pero dudó. Reconoce, pero no dudes. Reconoce tus debilidades, pero no dudes, no limites el poder de Dios. Si tal vez una persona, un niño quiere ponerse delante a predicar o a decir, no impidas, el Señor quiere hablar. Tal vez una niña, una joven se te acerca y te habla de la palabra de Dios y a veces, esa niña ¿qué me va a decir? ¿No? Ese niño ¿qué me va a decir? No te creas superior, no te creas más, no. Porque quien tiene que exaltarse es Dios. Y como les decía al inicio, que no sea Maricielo, que sea Dios hablándoles. Que sea Dios. Incluso en cada cosa, limpiando el baño, limpiando tu casa, haciendo tus tareas, tendiendo tu cama, todo. Un día vino a la casa uno de los hermanos de la sede que ha estudiado ética, algo así. Cómo sentarte bien, cómo estar bien vestido y todo eso. Y recuerdo que nos decía, cuando se levantan de su cama, no es todo así brujos. No, tienes que levantarte, arreglarte y decir, y orar, incluso decir, gracias Señor por un día más de vida. Porque si tú te levantas así, ay, sin ganas, es que todo lo que tú hagas, hazlo como para el Señor también. ¿Verdad? Entonces, este es el momento donde tú empieces a entender de que tus debilidades es la puerta para que el Señor moldee tu vida y para que el Señor muestre su poder en ti. Amén. ¿Cuántos podemos decir amén? Amén. Entonces, quiero que te hagas esta pregunta. ¿Estoy limitando el poder de Dios en mi vida tratando de ocultar mis debilidades? ¿Estás ocultando, estás impidiendo el poder de Dios? Sí, ¿verdad? Yo recuerdo que en un momento de mi vida, cuando estuve en UC, en la casa, yo me sentía tan mal, me sentía tan incapaz de hacer tantas cosas, y les voy a contar, todo lo que yo hacía acá, tal vez cantar, enseñar, todo, yo cuando llegué a la casa de UC, era como si no hubiera sabido nada. Es como si yo nunca hubiera salido a cantar, es como si yo nunca hubiera salido a predicar o enseñar a los niños. Yo me sentía como una recién que había entrado y no sabía nada. Yo me sentía tan incapaz y decía, Señor, pero si yo hice esto, ya evangelicé, ya fui de misiones, ya hice tantas cosas, pero aún así me siento que no sé nada. Y empecé a dudar y decir, Señor, no puedo. Mis compañeros pueden hacer esto, lo otro, pero yo no puedo. ¿Qué está pasando conmigo? Decía. Y el Señor me dijo esto. E incluso en los textos, porque son 100 textos que nos debemos grabar. A veces decimos, yo llegué y dije, ya facilito. Medio año no me podía grabar la mitad de una hoja. Y son 5 hojas. Entonces, yo le decía, Señor, pero si estaba fácil, ¿qué ha pasado? Es que no es, tal vez con mis fuerzas, con mi conocimiento, no es mi experiencia, no es lo que yo hice, no. Sino es reconocer de que Dios, contigo yo voy a poder. Y el Señor, ¿sabes qué me dijo? Llorando, me dice, va a ser un milagro de que tú te aprendas esos textos. Entonces, y yo lloraba y decía, wow. Y el Señor que te diga eso, básate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y me dijo eso. Y yo lloraba y le decía, sí, Señor, yo creo.
Y pasé los textos, mi examen. Y pasé los textos. Entonces, es en ese momento donde tal vez, porque déjame decirle, no es fácil. No es fácil. A veces tratamos de grabarnos los textos cantando, haciendo mímicas, no sé, memorizando, incluso lavando la ropa, todo, en todo momento. Y son 100 textos, entonces es difícil. Pero yo, sin embargo, pensé que lo iba a lograr. Y a veces ese es nuestro error, de que decimos, lo vamos a lograr. Decimos, sí, lo vamos a hacer. Decimos, sí, está facilito. Yo ya pasé esto, normal. No. Es que es ahí donde el Señor quiere moldear tu carácter, quiere hacerte más humilde y quiere hacerte depender de Dios. Amén. Entonces, si tú hasta el día de hoy has pensado que puedes tú con tus fuerzas, con tu conocimiento, de que te han puesto en un cargo, ¿no? Recuerda que la obra no es tuya, no es para que los demás te vean, no es para que los demás digan, uy, qué bonito has cantado, uy, qué bonito has enseñado, uy, qué bonito has limpiado. No. Todo lo que tú hagas, hazlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, dice la palabra de Dios. No para que las personas te digan, wow, no. ¿De qué te sirve ser reconocido en esta tierra? ¿De qué te sirve ser reconocido por las personas con una persona que hace tantas cosas? Pero tu relación con Dios, ¿cómo está? Dice la palabra del Señor y nos habla de una persona que habla y dice, uy, estoy en ayuno, ¿no? Y le dice a todas las personas. Sin embargo, ¿es para que las personas lo vean o es para que tenga un encuentro con el Señor? Si tú tienes algo planeado con el Señor, o es decir, un ayuno, o es decir, un momento de oración, hazlo tú en tu intimidad, hazlo tú solo con el Señor. No es necesario de que las personas sepan. Es tu relación con el Señor. Porque dice, la salvación es personal. Tu compañero, tu hermano no va a estar en el día del juicio contigo, diciéndote, oye, no, sí ha orado, sí ha hecho esto. No. Orarás, aplaudirás, alabarás al Señor delante de los ojos de los hombres. ¿Realmente lo haces de corazón o solamente cantas por cantar? ¿Lo haces con entendimiento, como ayer les decía a los chicos? Cantas, le dices, no hay Dios tan grande como tú. ¿Le estás cantando con entendimiento al Señor? ¿O a tus pies arde mi corazón? ¿Está ardiendo tu corazón por la presencia de Dios? ¿O solamente lo cantas por cantar? ¿Estás leyendo tu Biblia cada mañana diciendo, Señor, quiero que tú me hables? ¿O solamente lo haces porque, bueno, tengo que leer? Porque tengo que estudiar. Recuerdo que en Última Cosecha también hacemos nuestro pensum. Cada semana tenemos que leer un libro de la Biblia. Y recuerdo que al inicio leíamos y anotábamos nuestro resumen y hacíamos nuestro reporte. Y el hermano nos decía, ¿lo están haciendo con entendimiento? ¿Lo están haciendo para que el Señor hable a sus vidas o lo están haciendo por compromiso? Es ahí donde yo empecé a leer. Y recuerdo que en ese tiempo le reclamaba al Señor, le decía, Señor, yo no quiero. ¿Por qué la palabra de Dios dice profetas, maestros, levitas? No, profetas, maestros, pastores. Pero ¿dónde dice cantar? Renegando. Y me tocó leer Salmos. Todo el libro de Salmos me la pasé llorando. ¿Por qué? Porque hablaba cantar, alabarle, glorificar el nombre del Señor. Es que a veces pensamos de que el Señor no nos habla. Pero ¿estás poniendo de tu parte? ¿O estás haciendo como yo en el momento de fijarme en las fallas de los hermanos? De fijarme en esto, el otro. Y cuando el Señor me hablaba, pero yo estaba distraída. Dios te está hablando en todo momento, hasta con el amanecer, hasta con la persona que está afuera, con todo te está hablando. Es que no es con tus ojos normales, son con tus ojos espirituales. No es con tus oídos normales, sino con tus oídos espirituales. Si tú quieres escuchar la voz de Dios, empieza a escudriñar su palabra, porque esta es su palabra. Ese es con lo que Él te habla. Primero que te hable por la palabra. Y después, y déjame decirles, que después vas a poder escuchar la voz de Dios audiblemente. ¿Sí? Porque Dios habla, no es un Dios, una estatua, no. Dios no es cualquier cosa, Dios es vivo y Dios habla. Nadie me puede decir que Dios no habla, Dios habla. Y lo he hecho en varias oportunidades conmigo. Pero he tenido que pasar muchas cosas, de entender que tengo que estudiar, escudriñar la palabra de Dios. Porque este es donde nos habla.
Y cuando cada día reforzamos eso, Dios nos empieza a hablar audiblemente. Amén. Y quiero hacer esta pregunta: ¿cuántos de aquí son bautizados por el Espíritu Santo? Amén. Una nada más. Que esta meta, 2, que tu meta este año sea que tú puedas ser bautizado por el Espíritu Santo. Que en medio de tus debilidades, en medio de tanto trabajo que tú tengas, date un tiempo para buscar la presencia de Dios. Porque cuando Jesús descendió al cielo o ascendió al cielo, Él dejó a su Espíritu Santo. Su Espíritu Santo no es cualquier cosa. Es un amigo, es nuestro consolador, es aquel que está con nosotros en todo momento. Que tu meta sea este año buscar de la presencia de Dios y que puedas sentir ese fuego de tu Espíritu Santo. Amén. Amén. Pero es que no solamente es con un amén o con un está bien. Muéstralo con tus actitudes, muéstralo con acciones. Si tú quieres que esta iglesia empiece a sentir el fuego del Espíritu Santo, empieza por ti mismo. Empieza por ti mismo. Si tú quieres ver a los hermanos alabando al Señor, empieza por ti mismo. Anima a la persona que está a tu costado y di: tenemos que avivar esta iglesia. Tenemos que avivar esta iglesia. Entonces, si quieres que la presencia de Dios descienda en ti, búscalo de corazón. Y que se quede esta palabra: todo lo que tú hagas, hazlo de corazón como para el Señor, no para los hombres. Entonces, tu debilidad es una puerta para que el poder de Dios se muestre. Amén. Así que ahí donde estás, te invito a que te puedas poner de pie y vamos a orar un momento, agradeciéndole al Señor de que Él ha sido tan bueno con nosotros hasta el día de hoy, de que tal vez hemos pensado que nuestras debilidades han sido un obstáculo para poder ir a la casa de Dios. Como dice, todo tiene su tiempo. Tiempo para salir, tiempo para comprar, tiempo para trabajar, tiempo para alabar a Dios. Mas buscad primeramente, ¿qué? El reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Tu trabajo, tu economía, tus estudios, todo viene por añadidura. Si tú buscas de la presencia de Dios, ¿de qué te sirve tener tantas cosas si no tienes la presencia de Dios en tu vida? ¿Cómo tú puedes hablar a las personas y decir: tienes que buscar de la presencia, ora, lee tu Biblia, si tú no tienes la presencia de Dios? ¿Cómo podemos estar predicando algo que no hemos vivido? ¿Solamente estás aquí por estar sentado nada más? ¿Porque las personas vean que te congregas? No. Deja de estar sentado en esa silla y levántate, empieza a servir, empieza a limpiar, empieza a tener ese encuentro con el Señor. Vuelve a tu primer amor, así como cuando tú lo hacías de corazón, como cuando te levantabas en las mañanas y buscabas tu Biblia y decir: Señor, quiero que tú me hables. No es tiempo ya de dormir, no es tiempo de estar sentado. La venida del Señor está cerca. ¿Y qué estás haciendo? La palabra de Dios: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Tu carne es débil, no es con tus fuerzas. Velad y orad. ¿Cómo tú puedes vencer? Velad y orad. Prepárate. ¿Estás preparado? Si Dios viene en estos instantes, ¿estás preparado? ¿Estás preparado de decirle: Señor, yo he hecho tu obra de corazón? Sin embargo, tú le puedes decir: Señor, yo he hecho esto, yo he predicado, yo he salido a evangelizar. ¿Cómo ha estado tu relación con Dios en ese tiempo? ¿Solamente lo has hecho para que te vean, por un compromiso? ¿O porque realmente es la obra de Dios? Así que tú, hermano, tú, hermana, que están en este lugar, tu debilidad no es un obstáculo para alabar a Dios. Tu trabajo no tiene que ser un obstáculo para venir a la casa de Dios. No. ¿Por qué? Porque es mejor estar en la casa de Dios que estar lejos de Él. Hay una palabra que decía: ¿dónde quieres ir? ¿Al cielo o al infierno? Todos queremos ir al cielo. Y a veces decimos: no, al infierno no. ¿Por qué? Porque hay fuego. Pero ¿realmente el castigo es el fuego? No. El castigo realmente es que tú eternamente vas a tener que estar lejos de Dios.
de que Dios pueda estar ahí y tú puedas decir, Señor, ese es el castigo eterno, el estar lejos de Dios. Pero ¿cuántos estamos dispuestos a que el Señor descienda en nuestra vida? Amén. Porque no es, tal vez a veces decimos esto, hermanos: yo ya estoy viejo, yo ya estoy vieja, yo ya estoy adulta, no he podido disfrutar mi juventud. Es que para la obra de Dios no hay edad. Dios está iniciando, o Dios va a iniciar una nueva historia contigo en estos tiempos. No es que ya pasó mi tiempo, hermana, no. Tú recién estás joven, no. Dios tiene un plan maravilloso, un plan plasmado para cada uno de nosotros. Pero no limites el poder de Dios en tu vida. Nosotros somos personas que podemos ser utilizados por Dios de gran manera. No dudes, no digas, uy, ya estoy de edad. No, el Señor tiene algo grande contigo. Y si tú has limitado el poder de Dios en tu vida, es en este tiempo donde tú te puedas poner a orar y decirle, Señor, perdón. Yo quiero que mi meta sea que tu Espíritu Santo pueda descender sobre mi vida. Y no quiero limitar más tu poder. Amén. Así que donde estamos, vamos a orar. Y el ministerio de alabanza, si me puede ayudar con el teclado, por favor. Señor, gracias. Gracias, Espíritu Santo, porque hemos podido comprender, Señor, que mis debilidades, Señor, no son un obstáculo, papá, para poder sentir tu presencia. Tal vez hasta el día de hoy hemos pensado, Señor, que las debilidades son lo peor que tenemos, papá. Sin embargo, tú nos has dicho, Señor, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en medio de tu debilidad. Porque cuando hemos estado en pruebas, por cuanto un familiar ha fallecido, por cuanto no tenemos economía y nos hemos sentido que ya todo ha caído abajo, Señor, tú nos has dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Espíritu Santo, te damos las gracias, papá. Gracias, Espíritu Santo, porque cada día, Señor, cada día tenemos que hacer todo como para ti. Si hasta el día de hoy tú has estado limitando el poder de Dios en tu vida, es en ese tiempo donde tú tienes que decirle, Señor, yo quiero que tu presencia descienda sobre mí. Y si vas a orar, no solamente ores y hables palabras, sino que hazlo entendiendo de que con quien tú estás hablando es con Dios. Porque cuando tú oras, estás hablando con Dios directamente. No estás hablando con cualquier persona, no estás hablando con una estatua. El Señor quiere hablarte, el Señor quiere hacer grandes cosas contigo, pero hazlo de corazón. Espíritu Santo, queremos llamarte, papá, porque creemos que tú tienes algo preparado para cada uno de nosotros, porque creemos que tú tienes algo preparado para tu iglesia, Señor. Que esta iglesia empiece a sentir tu Espíritu Santo, que ese fuego que hay dentro de nosotros no se apague, Señor. Que ese fuego que hay dentro de nosotros, Señor, pueda aún aumentar más, papá. Y si queremos adorarte con excelencia, Señor, ayúdanos a animar a los demás, papá, para que podamos empezar a sentir tu presencia. Porque cuando débil hemos sido, Señor, más fuertes somos, papá. Gracias, Espíritu Santo. Es más dulce que y si vas a alabar al Señor, haz entendiendo lo que dice la canción. Porque su amor para con nosotros ha sido mayor. Ha sido mayor a tus debilidades, ha sido mayor a tus imperfecciones, ha sido mayor que tus fuerzas. Empieza a cantar al Señor. Es por eso que te alabamos. Es por eso que te servimos, Señor. Es por eso que te sirvo. Oh, Espíritu Santo. Es por eso que te doy. Te adoramos, papá, porque creemos que el propósito tuyo recién
tienes un plan preparado para cada uno de nosotros, Señor. todo mi amor. Hoy queremos entender, Señor, que nuestras debilidades, Señor, es donde tu poder se va a perfeccionar, Señor. Oh, shirarara, siatara, barara, saya. Oh, queremos un mover de tu Espíritu Santo, Señor. Queremos un mover de tu Espíritu Santo en este lugar. Oh, ridarara, sera, barara, sea. Oh, Dios maravilloso, empieza a moverte en tus hijos, Señor. Porque esta iglesia necesita de tu presencia, porque tus hijos necesitan de un avivamiento, Señor. Oh, ridarara, sera, barara, sea. Oh, Dios maravilloso, empieza a adorar a tus hijos, Señor. Que empiecen a adorarte con entendimiento, que empiecen a adorarte con entendimiento, Señor. Porque a quien tú adoras es al Señor Todopoderoso, aquel que te ha libertado, aquel que te ha escogido, aquel que te ha sacado de todo lo vil. El Señor tiene algo grande para contigo. Oh, Espíritu Santo, te damos las gracias, Señor. Oh, ridararara, shatara, barara, saya. Empieza a alabar, empieza a alabar. Que no te importe quién está a tu costado, que no te importe qué van a decir de ti, que solamente te importe agradar la presencia de Dios, que solamente te importe sacar una sonrisa al Todopoderoso, que solamente tu motivo al estar en este lugar sea agradar al Señor. Todo mi amor. Oh, gracias, Señor. Gracias, oh Dios maravilloso. Te adoramos, Señor. Te adoramos, papá. Aquí están tus hijos, Señor. Aquellos que han dejado todo, Señor, por servirte. Aquellos que han dado su tiempo para estar en este lugar, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Te amo. Oh, te adoramos, Señor. Te adoramos, Espíritu Santo. Muévete en este lugar. Muévete en este lugar, Señor. Oh, recibe la presencia de Dios en tu vida. Dispón tu corazón para lo que Él quiere contigo. Tal vez has pensado que todo se ha salido de control, pero hoy el Señor te dice: yo tengo el control de tu vida, yo tengo el control de tu futuro, dice el Señor. Oh, Espíritu Santo, creemos en tu palabra, creemos cuando tú dices: bástate de mi gracia, porque solamente Jesucristo basta. Jesucristo basta. Busca el reino primero, lo demás va a venir por añadidura. Todos tus planes, todas tus metas, el Señor lo va a cambiar para algo mayor. Porque tú has sido creado para adorar, porque tú has sido creado para exaltar el nombre del Señor. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Porque la gloria y la honra es para ti, Señor. Porque la gloria y honra sea para ti, Señor. Porque la gloria y honra, exáltate, Señor. Exáltate, papá, en este lugar. Que empecemos a adorarte, Señor. Empecemos a exaltar tu nombre. Que cuando lleguemos a tu casa, lo primero que hagamos es doblar rodillas delante de ti, Señor. Tal vez hemos dejado nuestro primer amor. Tal vez nos hemos alejado de ti, Señor. Pero lo que primero hagamos, Señor, en nuestra vida es buscarte al amanecer, es buscarte y agradecer por todo lo que tú haces con nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque no somos dignos de ti. Sin embargo, tú nos das el privilegio de servirte, de adorarte, Señor. Gracias, oh Dios. Gracias, oh Dios. Gracias, Espíritu Santo. Y que esta palabra no solamente sea quedada
para hoy día, sino que lo guardemos y lo atesoremos en nuestros corazones, Señor. Que esta palabra, Señor, lo podamos practicar día a día, Señor. Que tu palabra, Señor, no solamente sirva para leerlo, no solamente sirva para verlo, sino que lo podamos practicar y con autoridad podamos predicar, con autoridad podamos estar delante de las personas y decir que aquel poderoso, aquel que te ha libertado, también te puede libertar. Espíritu Santo, te damos las gracias, Señor. Y empieza a hablar con el Señor. Tal vez has venido con cargas, tal vez has venido con dificultades, tal vez has venido con dolor en tu corazón. Déjame decirte que en medio de tu dolor, en medio de tu debilidad, en medio de tu ansiedad, en medio de tu depresión, en medio de tu desesperación, el Señor va a mostrar su poder en tu vida. Es donde tú vas a iniciar a ver el poder de Dios. Es donde tú vas a empezar a ver lo maravilloso que es Él. Si tal vez estás mal de la presencia de Dios, el Señor te dice: yo te amo. No importa lo que te hayas hecho, no importa tu pecado, yo te amo, yo te busco, yo te encuentro, dice el Señor. Estás en el lugar correcto, estás en los brazos de papá. Su palabra dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar, dice su palabra. Si tal vez estás cansado de tanto trabajo, si tal vez te has cansado de hacer la obra de Dios, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar, dice su palabra. Oh Espíritu Santo, gracias, gracias papá, que este sea el momento. Y si hasta este momento has pensado que el Señor no ha estado contigo, si has pensado que todo se ha caído abajo, hoy el Señor te dice: este es el momento, este es el comienzo, que tú vas a poder ver del por qué has pasado todo, del por qué has pasado todo esto. Hoy el Señor te dice: yo voy a enseñarte por qué has tenido que pasar esto. Porque en medio de tu debilidad, el Señor va a mostrar su poder. Y el único que tiene que ser glorificado es Dios. Gracias, papá. Gracias, Espíritu Santo. Gracias porque una vez más puedo ver tu gloria, porque una vez más puedo entender de que no es Maricielo, Señor. Puedo entender que quien da la palabra eres tú, Señor. Porque tal vez nos creemos incapaces de muchas cosas, pero tú, Señor, no ves lo capaces que debemos ser. No ves cuánto hemos estudiado, no ves cuánto hemos visto, Señor, sino que nos haces entender de que tu poder, Señor, de que tu poder se va a perfeccionar, papá. Nos haces entender que no es con nuestras fuerzas, no es con nuestras fuerzas, Señor, sino es con tus fuerzas, Señor. Porque todo lo que podamos hacer, Espíritu Santo, es por ti, Señor. Porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Si tal vez hasta el día de hoy has pensado en que ya no puedes más, levántate. El Señor tiene algo grande para ti. El Señor tiene algo mayor para ti. Él quiere construir una nueva historia contigo, con esa debilidad, con esa dificultad, con esa prueba, con esa angustia. El Señor va a escribir una nueva historia en tu vida, una historia de ver el poder de Dios. Y sí, ser cristiano no es fácil. Ser cristiano demanda más de ti. Señor, no es fácil seguirte. Si es necesario, dile, arrodíllate,
Levanta tus manos, no te avergüences. Dile, Señor, Señor, no es fácil seguirte, pero yo quiero, Señor, asumir ese reto. Yo quiero asumir ese reto de decir, Señor, yo voy a servirte, yo voy a alabarte, para cuando yo esté delante de ti, Señor, voy a decir, he peleado la buena batalla de la fe. He corrido con paciencia. Y cuando el Señor te vea y Él te diga, en lo poco has sido fiel, en lo mucho yo te voy a poner, dice el Señor. Porque no importa lo que dirán las personas, no importa las felicitaciones de las personas, si el Señor no se agrada de lo que tú haces. Si quieres agradar al Señor, búscalo en lo secreto, búscalo en lo íntimo, porque en tu intimidad el Señor te va a levantar. Porque en tu intimidad el Señor se va a glorificar. Gracias, Señor. Gracias, papá. Y perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, si tal vez hemos olvidado todo lo que tú has hecho con nosotros. Perdónanos, Señor, si nos hemos olvidado de todos los milagros que tú has hecho con nosotros. Perdónanos, Señor, por no valorar tu palabra. Perdónanos, Señor, si estamos mal delante de ti. Pero quiero levantarme y decir, Señor, no importa lo que ha podido pasar, yo quiero agradarte, yo quiero servirte, yo quiero levantar mis manos aunque no tenga fuerza. Yo quiero levantar mi rostro y decir, te amo, Señor. Te amo y no importa qué dirán las personas, no importa si dirán estás perdiendo tu tiempo, estás adorando a un Dios que no existe. No importa, Señor, porque yo voy a decir, aquel que me ha llamado, aquel que me ha escogido, está vivo. Aquel que va a venir por segunda vez, aquel que te va a preguntar, ¿qué has hecho con lo que yo te he dado? ¿O has preferido estudiar? ¿O has preferido trabajar? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿De qué te sirve tanto estudiar? ¿De qué te sirve tanto trabajar si no estás bien delante de la presencia de Dios? Oh, Espíritu Santo, porque creemos, Señor, y queremos ponerte en primer lugar, Señor, en nuestra vida. Porque creemos, papá, que todo lo demás vendrá por añadidura, Señor. Empieza a adorarle al Señor, empieza a clamarle a papá, porque el que te ha amado, el que te ama está en este lugar. Porque quien te ama, Él te ha escogido, Él te ha elegido, Él te ha llamado. Empieza a llamar al Señor. Llénanos de tu presencia, llénanos de tu poder, llénanos de tu Espíritu Santo, porque no vamos a poder con nuestras fuerzas, Señor. Empieza a llamar al Espíritu Santo, porque Él está vivo, porque Él está en este lugar, pero está buscando a personas con un corazón contrito y humillado delante de Él. Y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. con tu poder. Empieza a cantarle, que esa voz pueda ser alzada delante de la presencia de Dios, que esa adoración genuina llegue a la presencia de Dios, que eso sea un cántico nuevo, que llegue a la presencia de Dios como ese perfume con un olor fragante. Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Oh, ven, oh, ven, oh, ven. Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa. Y dile de todo corazón al Señor, purifícanos. Y purifícame, y lávame, renuévame y restáurame,
Señor. Purifícanos porque no somos perfectos, porque necesitamos de esa presencia maravillosa, Señor, porque necesitamos de esa presencia tuya. Te quiero conocer. Oh, Espíritu Santo. Empieza a decir al Señor: Renuévame, restáurame, papá. Señor. Restáurame, Señor. Y que tu meta este año sea tener la presencia de Dios en tu vida. Sea un corazón que le agrade al Señor. Un corazón que lo exalte. Restáurame, Señor. Te quiero conocer. Señor, te quiero conocer. Señor, te quiero conocer. Queremos conocerte, Señor. Queremos conocer realmente quién eres tú. No solamente ser expectantes a lo que tú haces, sino que queremos conocerte, Señor. Gracias, papá. Gracias, Señor. Gracias. Ya no queremos limitar tu poder. Queremos que tu presencia pueda descender, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. A la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dale fuertes palmas al Señor.